Teléfono en silencio, pongan atención. Vamos a continuar con Romanos. Quedamos en el capítulo, estamos viendo el capítulo 12. Veremos del versículo 6 en adelante al 12. La semana pasada quedamos, ¿cierto?, en que es la primera vez que Pablo introdujo el gran tema de la iglesia acá como el cuerpo de Cristo, ya como miembros del cuerpo de Cristo. Y que este fue el tema principal de las cartas que Pablo escribió a los Efesios, a los Colosenses y también a los Corintios. Y que es la iglesia, ¿cierto?, como un cuerpo. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes y todos tenemos, como lo veremos, un don para servir a la iglesia. Entonces hace esa comparación Pablo porque nosotros como cuerpo de Cristo somos un organismo vivo. Y eso indica que los diversos miembros, y es decir, ¿cierto?, cada creyente, cada miembro que forman parte de este cuerpo no tienen los mismos dones o las mismas capacidades. La semana pasada vimos del 1 al 5, hablamos no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya eso lo estuvimos viendo en el verso 2. Verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces acá tenemos los dones carismáticos. Y esta palabra griega para don, la palabra carisma, tiene la misma raíz de la palabra griega, o sea, de la palabra gracia, perdón. Y se puede traducir como gracia o don espiritual, o sea, un regalo gratuito de parte de Dios. ¿Para quién? Para sus miembros. Todos tenemos una función en la iglesia, hermano. Todos fuimos llamados para predicar el Evangelio de Dios. ¿Ya? Así que el que diga que no tiene ningún don o que no sabe para qué Dios lo trajo a la iglesia, o que piensa que tiene el don, ¿cierto?, de calentar la silla solamente el domingo, no. Todos tenemos algo que ofrecerle al Señor, hermano. Entonces, esto se puede traducir como gracia o como un don, un regalo gratuito de parte de Dios. Y estos fueron dados por el Espíritu de Dios a los creyentes. Entonces, todos tenemos una función diferente en la iglesia. En Efesios capítulo 4, verso 11, Pablo mencionó que Cristo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora lo que Cristo hizo acá fue dar a la iglesia hombres que tenían los dones de ser, como lo leímos, apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. De manera que teniendo diferentes dones, dijimos recién, ¿cierto? Es decir, que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don y una función que desempeñar en la iglesia. Todos, ¿ya? Yo tengo mi rol de enseñar, de pastorear la iglesia. Mi esposa también, ¿cierto?, tiene ese don de enseñar, muchos dones o talentos, ¿cierto?, en la alabanza, en el servicio también. Es un don que Dios pone, hermano. Hay gente que es muy servicial, hay gente que le gusta mucho ayudar a otras personas también. Y esos son dones porque hay personas que no ayudan. O si ayudan, ¿cierto?, lo hacen de mala forma. O si hacen algo, lo hacen mal. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de servicio. Pero sirven para otra clase de cosas, ¿cierto? Son diferentes, no somos todos iguales. No todos predicamos, no todos cantan, no todos tocan en instrumentos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y cada uno tiene una función que cumplir en el cuerpo. En este caso la iglesia, ¿cierto? Entonces cada individuo en la iglesia tiene un don. Y esto es parte integrante de la gracia de Dios para con sus hijos, para con los creyentes.
Cuando Dios nos salva, hermano, cuando Él llega a nuestras vidas, nos toma, nos resucita, nos pone la fe en nosotros y nos pone, ¿cierto?, en la iglesia como un miembro más para estar activo, para estar en movimiento en la iglesia. Recuerden que siempre comparamos la luz que se mueve, que es donde nosotros tenemos que andar, ¿cierto? En luz. En la luz hay movimiento, la luz viaja, la oscuridad es estática. Nosotros no fuimos llamados para estar en oscuridad, sino que fuimos llamados para estar en luz, para movernos, para ser miembros activos. Entonces Dios nos pone en la iglesia, en el cuerpo de creyente, y usted debe funcionar como miembro del mismo. No funciona como una máquina, sino como el miembro de un cuerpo, de un organismo vivo. ¿Ya? Cuando el don es ejercitado, es confirmado por el poder del Espíritu Santo. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos o hagamos es por medio del poder del Espíritu Santo de Dios que Él pone en nosotros. Porque Él pone en nosotros el querer y el hacer también. ¿Ya? Y cada creyente, hermano, cada creyente tiene que poner a prueba su don. Si usted sabe que tiene un don y piensa que lo está usando, debe probarlo. Y esto es analizar, ¿cierto?, su efectividad. ¿Es usted una bendición verdadera para los demás? Hágase esa pregunta. ¿Es usted de bendición para los demás? ¿Es usted de bendición para en primer lugar, el entorno familiar, ¿cierto? ¿Soy yo de bendición para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis familiares, para el vecindario? Otra pregunta, ¿está usted contribuyendo a la edificación de la iglesia o está dividiendo la iglesia? ¿Cuál es su rol en la iglesia? ¿Ayuda a edificar, a unir, ¿cierto? ¿O ayuda a destruir? ¿Ayuda, ¿cierto?, a que esto no avance? Ahora, la profecía que se menciona acá no se refiere a la predicción de cualquier mensaje de Dios, ¿ya? Muchos interpretan esto como la profecía, como antiguamente, ¿cierto?, que separaba a una persona y profetizaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo de Dios venía al profeta, lo tomaba, hablaba de parte de Dios y después el Espíritu salía del profeta y se iba. ¿Ya? Acá el de profecía se refiere a la predicación de la palabra de Dios. ¿Ya? A anunciar el Evangelio, a anunciar la palabra, a enseñar. Como dice acá, esa profecía debe ser usada en proporción a la fe. O sea, proporción de la fe y el poder que Dios provee para hacer frente al ejercicio, perdón, de ese don que usted tenga. En este caso, ¿cierto?, menciona el de profecía. Algunos no lo tienen, ¿cierto? Pero tienen otra capacidad de poder evangelizar, por medio, obviamente, que nos corresponde a todos también por medio de nuestras obras, de cómo nos comportamos, de cómo nos ve, ¿cierto?, también nuestro entorno. Verso 7 dice, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Servicio en servir, un acto, ¿cierto?, de servicio. Y esto puede referirse a un tipo de ministerio, puede referirse a un tipo de ministerio de múltiples aplicaciones en el servicio, que puede abarcar este don. Y se refiere acá a cualquier tipo de trabajo, de ayuda o servicio a los demás. Por ejemplo, en el contexto de la reunión de los creyentes en la iglesia, el servicio aquí en la iglesia, ¿cierto? Eh, Algunos hacen aseo, se preocupan que esté limpio cuando llegue el día domingo del servicio, unos se preocupan, ¿cierto?, de tener un café para los hermanos, agua, que estén cómodos, ¿cierto? Servicio, eso se llama servicio, servir a los hermanos. Entonces, esos son ministerios acá en la iglesia, hermano. Hay personas que no tienen ese don también de poder hablar públicamente, sin embargo tienen un don de servicio.
personas que tienen dones especiales, como poder preparar una buena comida, ¿cierto? Organizar una actividad social en el contexto de actividades de la iglesia. Eh, para organizar, ¿cierto? Yo no me considero muy bueno, siempre lo hace, las organizaciones la hace mi esposa, porque ella sabe, ¿cierto? Al igual que muchas cosas que yo no puedo hacer, pero ella la hace de manera excelente. Igual ustedes, yo pienso, como matrimonio también se complementan los unos con los otros y no andan diciendo, ¿y por qué no lo haces tú? Aprende, servicio, ¿cierto? Servicio en el hogar. Cuando uno puede hacer algo, debe hacerlo. El contexto de la iglesia es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Yo recuerdo cuando vivíamos allá en Buin, había una señora, en Alto Jaguar, había una señora que había llegado recién a la iglesia, siempre me acuerdo de ella. Y en ese tiempo le decían, cierto, el primer amor, andaba con su primer amor. Y andaba trayendo a los pastores en brazos prácticamente. Quería hacer de todo, quería servir, quería llevarlo a almorzar, quería ayudar en la iglesia, quería hacer de todo, hermanas, de todo. Y ahí se veía, cierto, el primer amor. Y después se empiezan a desinflar. Se desinflan, ya no es el amor tan grande, ¿cierto? Como de comienzo. Por eso esto yo siempre lo comparo con el amor, hermanos, de pareja también, de matrimonio. Cuando yo avivo ese fuego que está en mi matrimonio, cuando yo trato, ¿cierto? Bien a mi esposa me trata bien a mí, todo eso aviva el fuego. ¿Por qué? Porque hay una relación, se entiende, se comprenden, se dan consejos, se ayudan. En la iglesia, hermano, la relación que nosotros debemos tener con Dios nos va a llevar a eso. Porque una canción también que escuché una vez por ahí, devuélveme mi primer amor. Y le decían al Señor, devuélveme mi primer amor. ¿Quién pierde el primer amor? El Señor. Nosotros nos enfriamos, hermano. Nosotros nos enfriamos porque nos apartamos del fuego de Dios. Le damos mucho más énfasis a las cosas del mundo. El otro día yo hice la prueba, hermano. No oré, me levanté, no. Dije, después oro. Pregunta, ¿oré ese día? No. Y lo hice como experimento así. Pero el resultado era obvio, ¿cierto? Porque no hay tiempo, hermano. No hay tiempo durante el día. Usted no se va a hacer el tiempo para orar. A no ser que ore, ¿cierto? Apenas se levanta o ore en la noche o tenga un tiempo determinado. Así como yo almuerzo a la una yo estoy ahí, ya con mi esposa estamos almorzando. Entonces hay horarios, ¿cierto? Donde hay tiempos muertos, ese horario busque usted y diga ya, ese horario es para orar. Lo anota en el teléfono, ¿cierto? Y el teléfono, como es más inteligente que nosotros, nos avisa. Tienes que orar. Entonces somos nosotros los que nos separamos, hermano, del fuego de Dios. Dios siempre está ahí, Él siempre está con su mano extendida, con su brazo extendido, Él siempre está la llama de Él ardiente para que nosotros podamos acercarnos a Él. Entonces el poder reunirse, los creyentes en encuentros que promuevan la camaradería y el compañerismo puede ayudar mucho en las relaciones de todos los miembros de la iglesia. Por eso se habla, ¿cierto?, de la congregación de los santos, de congregarse para ser edificados mutuamente. La reunión de la iglesia. Y esto es algo de mucho valor, hermano, mucho valor, cuando nosotros nos congregamos, ¿ya? Que no somos de estos cristianos de la secreta que hacen todo, son cristianos pero secretamente, no se congregan, nada, creen en Dios, ¿cierto? ¿Y por qué? Es que yo una vez fui a una iglesia y no me gustó. Es muy bonito la alabanza, la palabra, todo, pero la gente no, 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 no. Yo creo en Dios aquí en mi casa y el día que Él venga me va a llevar al cielo. ¿Te lo llevará al cielo? Cuando un verdadero creyente necesita, hermano, congregarse, necesita estar con los demás hermanos, necesita llegar a este lugar, necesita alabar al Señor. Y muchos hoy en día están así, hermano. Después del COVID,
Mucha gente se queda en las casas y escucha las predicaciones por internet. Y a eso le llaman congregarse a ellos. Y el pastor de ellos, ¿cierto? Es un pastor de Estados Unidos que no conoce a nadie, o que lo conocen muchos, y ese es el pastor. ¿Y cómo lo pastorea en línea? Entonces, después que pasó todo esto del COVID, hermano, mucha gente, también lo mencionábamos con mi esposa el otro día, que la gente quedó como muy agresiva también en lo que es el entorno social. Yo le digo a ella, a mí ya no me gusta salir a la calle, no me gusta ir al centro a ninguna parte, me gusta estar ahí en mi casa, porque uno sale y lo único que ve es peleas, 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 que los autos se andan peleando unos con otros, es algo horrible, hermano. Entonces, retomando, se necesitan entonces personas con dones especiales para hacerse cargo de algunas actividades o actividades, bien digo, de la iglesia, como el del servicio, ¿cierto? Que lo que habla Pablo acá. Verso 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es que el que exhorta en la exhortación. Y aquí se refiere al consuelo, hermano. Alguien que consuela, alguien que alienta. Algunas personas, ¿cierto?, tienen ese don de poder animar o consolar a los demás. Darle palabras de aliento, ¿cierto? Cuando esa persona está débil en la fe o está enfermo, o está pasando por alguna prueba, tiene ese don de exhortar, de ayudar, de bendecir por medio de sus palabras. Ayudar, ¿cierto?, a los enfermos. Porque hay personas que no, yo no soy, yo soy de cero palabras así como para estar alentando o así, hermano, yo nada. Pero hay personas que son muy buenas en eso, que te ayudan, que te dan ánimo, que te ayudan a continuar, te ayudan a seguir. ¿Por medio de qué? Por medio de su consejo. Y esas personas también, ¿cierto? Siempre el consejo tiene que ser bíblico, que es lo más importante. Después se nos dice el que reparte con generosidad, es decir, el que puede compartir con otros los bienes materiales que posee. Eso está hablando acá el que reparte con generosidad. Santiago habla acerca de eso y dice Santiago que si tú ves a tu hermano en necesidad y le brindas el abrigo que necesita, le das comida y lo despides. Dice, hiciste bien, sí, pero es mejor hacerlo mucho mejor. O sea, si puedes bendecir a ese hermano que está en necesidad, ayudarlo en lo que pueda, en lo máximo que se pueda, hay que hacerlo. De eso habla el que reparte con generosidad. El otro día conversamos con Reinaldo de eso, que hay iglesias muy grandes, hermano, que entra mucho dinero. Y uno ve a la gente y la mayoría de las personas son gente de escasos recursos o no de muy buena situación, pero que su fe lo lleva siempre a estar ofrendando, ¿cierto? A dar su ofrenda, a dar su diezmo a la iglesia, todo. Eh, y muchas veces esas personas se van de la iglesia, ¿por qué? Porque ven al pastor que anda, ¿cierto?, en un 0 kilómetro, cuando ellos a duras penas llegan a fin de mes, o a duras penas pasan el mes, pero el pastor anda en un Ferrari, como que le llaman Ferrari, un auto súper moderno, súper costoso, lujoso. Y le decía al Reinaldo, ¿qué es lo que debería ser un pastor, un verdadero ministro de Dios? Yo siempre lo he dicho, hermano, el pastor tiene que vivir como vive la congregación. No le estoy diciendo que pase a fin de mes raspando el pastor, ¿ya? Pero sí no tiene que hacer que el hermano se entristezca. No tiene que hacerlo. Y muchos de estos hombres hacen eso, hermano. Hablábamos porque estábamos leyendo Juan. Y habla de los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros. Y yo considero a esas personas falsas, hermano. ¿Por qué? Porque teniendo tantos recursos, ¿por qué no ayudan a sus hermanos? ¿Por qué no ayudan al necesitado? Que si la iglesia es para eso, hermano, para ayudar a la persona que necesita. En primer lugar, espiritualmente, que sea una persona de la congregación, un verdadero cristiano,
Se le puede ayudar y se le debe ayudar, hermano. Se le debe ayudar. ¿Por qué? Porque para eso, esa es la idea. Recuerden que en la iglesia temprana, cuando comenzó la iglesia, vivían en comunidad. Ellos vendían todos los sitios, los terrenos, las casas, todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, ¿qué hacían? Repartían, pero con generosidad a quien le correspondiera. Tenían todo en común. Y ellos se dedicaban especialmente al estudio de la palabra y a la oración. ¿Te fijan? Ese es el ministerio del pastor. Ni siquiera manejar la plata de la iglesia, ese no le corresponde a un líder, a un pastor. Entonces, en ese punto, hermano, nosotros necesitamos que cuando, como dice acá, el que preside con generosidad, perdón, el que reparte con generosidad. Cuando Dios te bendice a ti, siempre se lo he dicho también, ¿cierto? Dios nos bendice a nosotros para ser un canal de bendición para los demás, para nuestro entorno. No te bendice para que juntes y juntes y juntes y total, es mío, es mío, es mío. Esa lógica, hermano, no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque la lógica es esa. Tú eres un canal de bendición para los demás. Y cuando alguien te quiere bendecir, ¿qué tienes que hacer tú? Recibir esa bendición. Recibirla. Porque una persona que bendice es porque quiere hacerlo, porque puede hacerlo. Porque si no puede hacerlo, obviamente no lo va a hacer. Y si quiere hacerlo, gloria a Dios y damos gracias a quién? Al Señor. Damos gracias a Dios porque Él es el que bendice, hermano. Pero no esperemos, ¿cierto? Tampoco nos vamos al extremo de esperar todo gratis o esperar que siempre Dios nos esté bendiciendo. Lo lógico es que Dios nos bendice por medio de nuestro trabajo. Por medio de tu trabajo, tu esfuerzo, Dios te va a bendecir. Después dice el que preside con solicitud. Quiere decir que hay ciertas personas que tienen dones, capacidades de dirigir, ocupar puestos de responsabilidad en la iglesia. ¿Ya? Y la iglesia necesita esas personas que presidan. De ahí viene la palabra, ¿cierto? Presidente, el que preside. En el contexto, ¿cierto? De presidente es el que dirige, dirige en este caso, la iglesia, el que dirige la iglesia y en el contexto social, el que dirige un país. ¿Cómo debe hacerlo? Con solicitud. O sea, rapidito, al tiro, ahora ya. Las cosas son para ahora ya. Y ese es el trabajo también pastoral, hermano. Cuando una persona pide ayuda espiritual o lo que sea, el pastor debe hacerlo con solicitud, o sea, para ayer. Porque por algo está al cuidado, ¿cierto?, de una iglesia y de las ovejas. Por algo Dios impuso, como dice Romano, autoridades. ¿Para qué? Para que presidan, pero con solicitud. Hoy en día hay autoridades, ¿cierto?, pero no presiden, no son solícitos, al contrario, esclavizan a las naciones, al pueblo, ¿cierto?, como dicen ellos. Se forman las tiranías, se forman las monarquías. ¿Por qué? Porque les gusta el poder, como todo ser humano. Pero si ese poder fuera bien administrado, hermano, sería todo diferente, ¿cierto? Pero entra la avaricia en el hombre y empieza es el orgullo a creerse, ¿cierto? A veces hasta mucho más que Dios. Recuerden Nabucodonosor, ¿qué le pasó? Por no confesar que Dios era el Dios de dioses. Ahí se fue a comer pasto al bosque. 7 años, ¿cierto? Estuvo hasta que reconoció que Dios era el único. Entonces, cuando nosotros tengamos ese liderazgo, hermano, y abarca también el tema del hogar, ¿ya? El hombre como cabeza del hogar preside el hogar. ¿Y cómo tiene que hacerlo? También con solicitud. O sea, rapidito. Pero usted, la esposa, no anden diciéndole al esposo rapidito, como dijo el pastor. Sino que uno, ¿cierto?, tiene que ser este hombre de la casa y hacer todas las cosas como para el Señor, para la esposa, para los hijos y con solicitud, con amor, ¿cierto? Porque así uno atiende a los seres queridos, con amor. Después dice el que hace misericordia. Y esta palabra misericordia es compasivo en palabra
o en obra. ¿Ya? El que hace misericordia, compasivo. Compasivo en palabra y obra. El que hace misericordia con alegría. O sea, el que es compasivo con los demás en obra o palabra, con ayuda, ¿cierto? Así como la misericordia de nuestro Dios que es activa, que nos ve en problemas y nos ayuda, ¿cierto? No nos dice, oh, lo siento, está en problemas, no, sino que es algo activo. Aquí la misericordia habla de compasión en palabra u obra, o sea que se mueve. Y alegría es decir que la persona ayuda a los necesitados, que la persona que ayuda a los necesitados debe hacerlo con alegría. Y esta palabra alegría significa en el griego prontitud y prestez. ¿Ya? No es que usted vaya a ayudar contento, porque está alegre, va a ayudar pero con alegría, va a ayudar contento. O sea, va a ser misericordia contento, sino que va a ser misericordia con prestitud. Es lo mismo que leímos recién, hermano, la palabra solicitud. Acá alegría en el griego significa eso. También, rapidito. Si lo va a hacer, si va a ayudar, si va a ser compasivo en palabra o en obra, tiene que hacerlo rápido, pronto. Verso 9. Acá comienza a hablarnos de las relaciones con los otros creyentes. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces este es un amor sincero, hermano. Sin hipocresía, el que nosotros debemos tener con los hermanos. Sin fingimiento. ¿Ya? Usted no me puede tener mal a mí. Yo no le puedo tener mal a usted. Tengo que amarlo. Tal y cual es. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos diferentes. Somos distintos. ¿Ya? Este pastor le tocó. No hay más. No busque más. Porque este ya le tocó y no puede hacer nada, hermano. Puede cambiarse iglesia si quiere. ¿Ya? Pero a esta iglesia le tocó a este pastor. Entonces usted tiene que amarme a mí así como yo los amo a cada uno de ustedes, hermano. Estoy siempre, ¿cierto?, dispuesto, y siempre se lo he dicho, dispuesto a ayudar, al llamado, ¿cierto?, a ayudar, a que me busquen, ahí voy a estar siempre yo para ustedes. Yo siempre se lo he dicho. Y no suena nunca el teléfono. No sé por qué. ¿No tienen saldo? ¿Recibo WhatsApp también? Entonces ese mismo amor, hermano, debe ser recíproco. Recuerden siempre que no estamos hablando de un amor, el amor del mundo, ¿cierto? El amor, puede ser el amor eros, ya que es entre un hombre y una mujer, sino que estamos hablando del amor de Dios. Dios ha puesto su amor en nosotros. Y ese mismo amor debemos nosotros entregarle a nuestros hermanos, a los demás. Sea como sea, sea como sea complicado, sea como sea el hermano, debemos amarlo. Y como Cristo nos amó a nosotros. Entonces un amor sincero, sin hipocresía. Después dice aborrecer, es decir, exprese su desagrado contra lo malo absolutamente. Eso significa aborrecer. O sea, usted a lo malo lo aborrece de forma absoluta, soberana, no hay más. Después dice seguir lo bueno. La palabra en el original transmite la idea de pegarse como una cinta adhesiva a las cosas buenas, seguir lo bueno. La palabra griega es cola, de donde viene la palabra cola fría. ¿Ya? Por eso habla de aquí seguir lo bueno y tiene ese contexto, ¿cierto? Se refiere a que debes pegarte a lo bueno. Con cola fría nos pegamos a lo bueno. Y habla de estar siempre en lo bueno, o sea, no te vas a poder despegar de eso, hermano. Porque es para lo que Dios nos está llamando a que vamos. Entonces eso transmite esta palabra en el original, apegarse. El creyente entonces debiera apartarse de actitudes o prácticas dudosas o cuestionables. Esta actitud requiere personas con valor y una personalidad firme como para adoptar una postura pública en la defensa de ciertos principios. Eso es lo que debemos hacer, hermano. ¿Ya? Y no ser no ser como la palabra que vimos el otro día, que hablaba de actuar, se me olvidó.
no ser actores, ¿cierto? Sino que ser verdaderos. En el amor sin fingimiento, verdaderos. Después dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dando mutuamente preferencia y respeto. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Ya? No perezosos. Entonces estos conceptos acá son muy valiosos. Y hablando otra vez del amor fraternal, dos creyentes, por distinto que sean en sus orígenes, pueden estar más unidos, más cerca que dos hermanos de sangre, inclusive, que entre los dos hermanos carnales no existe la unión que existe entre los no salvos. Puede haber una persona, ¿cierto? En otro país, puedo tener yo un hermano, ya que no es cristiano, y puede haber una persona, póngale ya en África, o en Asia, en Francia, donde sea, es creyente, igual que yo. Y podemos tener cosas, o sea, somos más común nosotros, ¿cierto? Que no nos conocemos a mi hermano inconverso. ¿Se entiende, cierto? Entonces, por eso acá dice amados los unos a los otros con amor fraternal. Por esta razón nosotros debemos pensar, hermanos, que estamos en una misma familia, con todos los creyentes en Cristo, de donde sea. ¿No le ha pasado a veces que conversa con alguna persona por ahí, algún extraño, y al final llegan a la conclusión que son los dos cristianos? Y es como si hubieran conocido toda la vida. Porque comienzan a hablar, ¿cierto? ¿A hablar de qué? De las cosas de Dios. Y esa es la familia que nosotros debemos tener siempre, ¿cierto? En Cristo, con todos los creyentes. Y asimismo debemos tener el mejor trato posible entre sí, soportando sus maneras de ser, algunas peculiares en algunas personas, porque van a estar juntos por toda una eternidad. Además, después de la resurrección, ¿cierto? Todos vamos a tener un cuerpo nuevo, así que en la eternidad no tendremos esta vieja y débil naturaleza humana, lo cual creará, perdón, un ambiente perfecto en todas las relaciones personales. Ahí ya no vamos a tener ciertos estos cuerpos carnales, esta carne que batalla con el espíritu, que nos lleva a ser cierto, que la carne quiere hacer lo malo y el espíritu batalla. Ahí ya no va a estar esa batalla, hermano. La escritura dice que nuestros cuerpos serán glorificados, seremos semejantes a Cristo. Debemos tener un código de honor. La frase dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No debemos flaquear en el celo, en el fervor, en el servicio a Dios. Lutero tradujo esta frase así: en cuanto al celo, no seáis perezosos, lo que requiere diligencia. Y abarca también cierto el sentido, en todo el sentido de lo que es el servicio en la iglesia, pero principalmente en lo espiritual. Por eso no debemos ser perezosos en cuanto al celo y en cuanto a Dios, en cuanto a lo espiritual, no perezosos, fervientes en espíritu. Sugiere que debemos tener una vida que resplandezca por la acción del Espíritu de Dios, es decir, nuestro celo y entusiasmo debieran estar bajo el control del Espíritu de Dios, fervientes en espíritu. En otra palabra, ¿cierto? Puede ser caliente en espíritu. La palabra nos dice que debemos ser calientes, no tibios, fríos, menos fríos, ¿cierto? Pero calientes en el espíritu, como dice acá, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo yo sirvo al Señor? En primer lugar, siempre, base, en primer lugar, mi familia. ¿Cómo sirvo yo al Señor? Preocupándome de mi esposa, de mis hijos. Ese es el primer servicio que tengo yo como líder y como pastor de la iglesia. Estar 100% preocupado de ella y en la parte espiritual. Por sobre todas las cosas, ¿cierto? En la oración, que nunca falte, en la oración por los nuestros,
Y ese es un servicio al Señor, hermano. Ya, y después viene lo básico, ¿cierto? Ya que es servir en la iglesia, lo que recién estábamos viendo, ¿cierto? Es servir a los hermanos, ser una bendición para los hermanos, ser una bendición para la iglesia. Entonces todo ese ferviente en el Espíritu debe estar bajo el control del Espíritu de Dios. Cuando nosotros observamos a una persona, qué es lo que hace, vemos, ¿cierto?, qué es lo que la persona es, ¿ya? Por los actos, por las obras, por su comportamiento, por lo que habla, por lo que dice. Entonces, ferviente en el Espíritu sirviendo al Señor. Esto también señala que cada aspecto de la conducta cristiana, hermano, apunta a quién es el personaje central. Nuestra vida cristiana, hermano, ¿quién es el centro de nuestra vida cristiana? ¿Quién es el centro de todo? Cristo, ¿cierto? Cristo es el centro de nuestra vida. Nuestro Dios, nuestro Padre, Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo principal. Después, ¿cierto? De vuelta, la familia. Lo principal, Dios nos va a pedir cuenta, ¿cierto? Por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Por la iglesia, en el caso mío, ¿cierto? Cómo yo enseñé a la iglesia, cómo traté a la iglesia, cómo fui como pastor. Voy a tener que dar cuenta por ustedes, pero no por sus pecadillos, ¿ya? Porque ellos son suyos. O sea, usted tiene que luchar con sus pecados, con sus debilidades, con sus faltas, con todo lo malo que aún tenemos, hermano, ¿ya? Porque no somos perfectos. Pero con todo eso, usted cada día lucha, cada día usted batalla, o se deja llevar. Después me arrepiento. Dios sabe cómo soy yo, sabe que soy pecador y que voy a pecar y ¿qué le hago? ¿Luchar? No, mejor aún, huir, alejarse del pecado. Podría escuchar al pastor Paul Watcher, creo que les comenté también, que él decía que no tienes que enfrentar una lucha con el pecado porque la vas a perder. No tienes que luchar con el pecado, tienes que huir del pecado, tienes que evitar el pecado, tienes que evitar esas cosas donde tú sabes que vas a llegar a pecar, evitar esos momentos, evitar esos tiempos y dedicarlo, ¿cierto?, a la oración o ponerse a escuchar una predicación o lo que sea, pero evitar esos tiempos donde tú sabes eh, te vas a batir en una lucha con el pecado y la vas a perder. La vas a perder, hermano. Recuerden que a mí siempre se me viene a la mente David, hermano, David. ¿Por qué? Porque él estaba de ocioso, no estaba haciendo nada. Tenía que estar en la guerra peleando. Tenía que estar ahí batallando, ¿cierto? Con su ejército, pero no estaba en la casa mirando a la señora de sus soldados. ¿Se fijan? Entonces los tiempos que son de ocio no sirven, hermano, no sirven. Estos tiempos debemos aprovecharlos nosotros en llenar nuestro espíritu por la palabra de Dios. Leer, leer, escuchar predicaciones. Nunca, hermano, nunca es mucho, nunca es demasiado Biblia, nunca es demasiada predicación, nunca, nunca es demasiada oración. Siempre está bien. Hay veces que va a orar más, hay veces que va a orar menos. No es el problema, hermano. Mientras usted mantenga esa comunión con Dios, va a estar todo bien, todo bien. Y cuando venga el problema, la dificultad, va a estar todo bien. Va a llorar, se va a enojar a lo mejor, van a pasar cosas en su vida porque somos seres que tenemos eh, sentimientos, pero va a estar todo bien. En medio del llanto, de la angustia, Dios nos va a dar esa paz que el mundo no da, que solamente Él nos la puede entregar. Y terminamos con el 12, dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozaos en la esperanza, o sea, gócense en la venida de Cristo, porque esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Es la única esperanza que tenemos, que un día vendrá el Señor por nuestra vida, mañana, pasado, no sé cuándo vamos a morir cada uno de nosotros, solamente Dios lo sabe, pero debemos vivir una vida gozándonos en que Cristo el día de mañana en que el día de mañana nos vamos a reunir con nuestro Señor. ¿Ya? Tenemos una reunión con Él, unos antes, otros después, pero ahí vamos a estar reunidos con Él. La circunstancia en la que se encuentra el creyente quizás no justifique el gozarse. Puede que lo contrario sea más cierto.
Pero él ve el futuro y una esperanza que se proyecta a sí mismo hacia otras circunstancias que son mucho más favorables. Por ejemplo, podemos estar en la tribulación, pero sabemos que eso será pasajero. A lo mejor vamos a estar tribulados hasta los 80 años, pero ya después vamos a tener una eternidad con Cristo, hermano. Una eternidad con el Señor. Y eso es impagable, ¿cierto? Porque es gratis. Y nos la entregó nuestro Señor a nosotros. Sufridos en la tribulación. Esta palabra sufridos, hermano, no significa que usted sufra. No significa que usted va a ser sufrido ahí cuando tenga problemas. Esta palabra sufrido en el griego significa resistente, resistencia. Resistiendo en la tribulación, podríamos leerlo. ¿Y cómo se hacen esas personas fuertes, resistentes en la tribulación? Teniendo comunión con Dios. Sufridos, resistentes en la tribulación, en la prueba. Que podríamos decir que es algo difícil, ¿cierto? La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que siempre tenga esos textos en su mente, hermano. Es la única forma que usted se dé ánimo, que tire para arriba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tiene que creerlo. No saca nada con repetirlo solamente. Tiene que creerlo. Es la única forma. Y termina diciendo, constantes en la oración. Y esto habla mucho, ¿cierto? Como habla de constancia, lo que siempre les digo, de formarse una disciplina de oración, un horario de oración. ¿Ya? Para que no pase el día desapercibido y diga después oro, después me voy a hacer un tiempo, no, si me voy a acordar, me voy a acordar. Y llega la noche, ¿cierto? Se acuesta, no oré hoy día. Se le pasó el tiempo, en el teléfono, los quehaceres, todo lo que lleva el día a día, ¿cierto? Los afanes del día a día. Y lo único que perdemos somos nosotros. Cuando usted no ora, usted pierde. Cuando usted no estudia la Biblia, usted pierde. Aparte de perder el tiempo, pierde, ¿cierto?, de alimentarse. Porque esto es lo que nos va a dar fortaleza, hermano, la Escritura. La Escritura es la única que te va a ayudar a ti en el tiempo de tribulación, de angustia. La Escritura y la comunión con Dios. Es la única forma, hermano. Por eso cuando a veces estamos débiles espiritualmente, viene la prueba de nuestra vida y nos bota. Nos bota y nos aporrea, bien aporreado. Recuerden a Pedro cómo fue zarandeado por Satanás. Y Pedro estaba firme, ¿cierto? Señor, para las que sean. Ahí vamos a morir por usted, Señor. Y la hora de los que hubo, y Pedro, ¿no? Entonces, ¿de qué estaba hecho Pedro? Se dio cuenta en ese momento de qué estaba hecho. Por eso después fue uno de los más grandes apóstoles. Entonces, cuando estemos en la dificultad, en la prueba, en la angustia, en el suelo, hermano, de ahí Dios nos va a levantar y nos va a sacar, nos va a ayudar. De ahí, hermano. Y si usted sigue perseverando, usted sigue siguiendo a Cristo, siguiendo al Señor, sigue caminando, hermano, siga adelante. No se ponga a cuestionar o a filosofar, seré salvo, no seré salvo, seré cristiano porque hice esto, no seré cristiano porque no lo hice. Usted continúe, obedezca la palabra de Dios, siga, continúe. Porque si sigue aquí en este lugar es porque usted es un hijo de Dios, hermano. Siempre les digo, aquí han pasado muchos y muchos se han ido. Muchos que prácticamente se iban al cielo y ya no están al cielo. Ya no se van al cielo. ¿Qué pasó? Fueron por un tiempo, ¿cierto? Como Juan lo dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si usted permanece, gloria a Dios, hermano. Yo cada día oro por nosotros, por la iglesia, oro por ustedes, para que Dios los fortalezca, para que Dios los ayude. Porque a veces no es fácil, ¿cierto? A veces no es fácil la vida cristiana. A veces cuesta, a veces se nos pone cuesta arriba, pero la oración del culto puede mucho. La oración de ustedes, hermanos, y mi oración nos complementa para estar firmes. Yo estoy parado en este lugar hoy día por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, y sé que por las oraciones también de ustedes. No por mí, no porque yo sea capaz, no porque yo esté aquí en este lugar,
porque yo quise, sino que porque Dios me tiene en este lugar y porque ustedes, hermanos, me han ayudado también en oración y me animan, siempre me animan cuando llego a la iglesia y los veo a todos. Perfecto. Perfecto, ¿por qué? Porque han decidido, ¿cierto?, reunirse el día del Señor. Han decidido venir a este lugar, han decidido adorar al Padre, escuchar su palabra, verlo, ¿cierto?, entre los hermanos, saber que estamos bien. Y eso es importante, hermano. Para mí como líder, como pastor, es importante. ¿Por qué? Porque también cuando se preparan mensajes, se hace con la idea de que todos puedan alimentarse. Y esa es una alegría para nosotros, que ustedes siempre estén perseverando, que estén constantemente viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, que estén en constante comunión, hermano. Eso le doy gracias al Señor. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, mi buen Dios. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Padre, para poder escuchar tu palabra. Bendice nuestros corazones, Señor. Bendice nuestra mente por todo lo que hemos escuchado. Que estas palabras queden guardadas, Señor, en nuestro corazón. Que cada día que podamos llegar a este lugar a aprender de la Escritura, Señor, podamos concentrarnos 100%, Señor, en tu palabra, a lo que hemos venido, Señor, que es a escucharte a ti, a escuchar tu voz, a aprender de ti, Padre, y también a bendecir tu nombre, Señor Santo. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por su perseverancia. Sé que tú comenzaste la buena obra en ellos y sé que tú también la vas a terminar, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de ellos, Señor. Como recién leíamos, el amor, Padre, que nunca falte en nosotros como iglesia. El amor por cada uno de nuestros hermanos, que siendo diferentes los unos a los otros, Padre, conforman el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Te doy las gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Fortalécelos cada día, ayúdalos en sus debilidades y dale fuerza a sus flaquezas, Padre Santo. Te rogamos, Señor, por cada uno de mis hermanos que puedan estar enfermos, Señor, o en dificultad económica, que puedas tú en primer lugar bendecirlos, ayudarlos, llevar sanidad, llevar prosperidad a aquel que lo necesita, Dios del cielo. Que el orgullo, Señor, nunca esté en nuestra vida. Esa capacidad, Padre, de poder pedir ayuda, tanto de oración, ayuda económica, en lo que sea, Señor, que esté siempre en nosotros, porque para eso tú nos has traído, Señor, para ayudarnos los unos a los otros. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has entregado. Hasta el día de hoy, Señor, sabemos que seguirás bendiciéndonos. Rogamos por este lugar, rogamos por este templo, Padre, que el día de mañana usted disponga un lugar para poder nosotros seguir reuniéndonos, Padre Santo. Te alabo, te bendigo, Señor, en esta hora. Te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza